Hola, hola, bienvenidos a todos a este podcast número 4 de nuestra segunda temporada y por supuesto el primero de este 2023. Así que feliz año nuevo a todas las personas invitadas en este panel y a quienes nos van a estar acompañando también de manera online. Darles la bienvenida, ¿cierto?, a este podcast Voces de Salud, organizado por Women in Global Health Chile, aquí directamente de los estudios de La Voz de los que Sobran, a quienes agradecemos profundamente también, y en conjunto a todas las mujeres a nivel global que trabajamos incansablemente bajo un mismo horizonte, ¿cierto?, la igualdad y la equidad de género. Em, por supuesto, estamos acompañadas de este hermoso jarrito, Voces de Salud, que fue un maravilloso regalo que nos hizo la producción del programa, ¿cierto? Y que se las regalamos a nuestras invitadas también para que los tengan desde sus casas, ¿cierto? Y además visibilicemos la campaña, ¿cierto? El capítulo de Voces de Salud. Antes de comenzar con nuestro podcast, quiero presentar aquí a la compañera que tengo aquí al lado, una lideresa, por supuesto. Ella es matrona, es secretaria nacional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Eileen Estrada Aburto. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, hola a todos en su casa, espero que estén bien, espero que hayan tenido un lindo año nuevo, que sea un muy buen 2023. Muchas gracias, Eileen. Qué maravilloso también compartir contigo este espacio, así que muchas gracias. Sí, Démosle la introducción entonces al tema de hoy, ¿no? por supuesto, querida Exacto. Lorenza. El tema de hoy día que nos convoca, queridas, es el autocuidado y el autocuidado nosotros como profesionales de la salud, ¿ya? En un contexto específicamente laboral. Partir un poco conversando y contándole a las personas que nos están viendo el día de hoy que aquí hay un tema súper importante. El trabajo en sí no es neutro frente a la salud nuestra. Puede ser un agente positivo como promotor de la salud porque nos hace sentir bien trabajar, nos genera endorfina, nos genera relaciones sociales, nos hace sentir felices, pero también, bueno, y es un determinante social en salud. El trabajo influye positivamente en nosotros, ¿ya? Pero también puede influir negativamente. Esto como consecuencia de las modificaciones ambientales que puedan surgir, sobre todo en temas de estrés laboral, ¿ya? Y también como consecuencia del entorno físico, o sea, de las condiciones físicas en las cuales nosotros ejercemos nuestro trabajo, que pueden ser agresivas y eso puede generar un riesgo laboral. Para preocuparse o ocuparse de esto existe la salud ocupacional como concepto, ¿ya? Que es una actividad que es multidisciplinaria, por eso que estamos acá nosotros como profesionales de salud, como integrantes del equipo de salud, la cual se describe en una actividad que está dirigida a promover y proteger la salud de las trabajadoras mediante la prevención y también el control de los accidentes de trabajo y las enfermedades que son profesionales, y la eliminación de los factores y las condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad, sobre todo en el trabajo. Yo quiero detenerme aquí un segundito y decir que la enfermedad profesional, según la ley 16.744, es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo de una persona y que le produce cierta incapacidad o incluso puede provocar la muerte. Entonces, para que esta enfermedad se considere que es profesional, es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que generan el riesgo respectivo. Esto, hoy en día, en nuestro país, lamentablemente se complica para aquellas patologías que son multicausales, ¿ya? O que se generan a través de trastornos que son musculoesqueléticos, y sobre todo para aquellos trastornos que se originan de que tienen que pueden ser según lo que se observa por neurosis, que son ocupacionales, ¿ya? Y aquí me detengo un segundito para decir que esta neurosis solamente está descrita en la ley porque ya no está clasificada en la OMS, ¿ya? Entonces aquí me extiendo un poco y digo que son todas las patologías de salud mental, las que lamentablemente no están bien consideradas para considerarse como enfermedades profesionales. Y aquí, estimado, yo te pido por favor que podamos mostrar algunas gráficas Sí, para poder
Sí, ahí vamos a estar esperando las gráficas desde producción que nos vas a mostrar, ¿cierto? Estas cifras que Eileen nos estaba comentando en la introducción a esta temática, y que son muy importantes además, ¿no? Como que son determinantes en el fondo. Para que podamos revisar también, junto con datos duros. Sí, además, ajá, hay que decir también que aparte de lo que planteas tú, la pregunta es cómo es que las funcionarias se preocupan de su propia salud. O sea, aquí les quiero comentar algo y les voy a leer también a referencia a la temática que nos convoca el día de hoy, ¿cierto? El autocuidado. El autocuidado implica hacer una revisión desde una perspectiva amplia, es decir, revisar cómo está aconteciendo nuestra propia vida en los diversos ámbitos cotidianos en que nos desenvolvemos, no solo en el ámbito laboral. Se podría evaluar el ámbito laboral, ¿cierto? Revisando nuestro nivel de satisfacción y en qué medida el trabajo que realizamos es parte de nuestra realización personal, preguntándonos cómo es nuestra relación con el trabajo, cómo asumimos esa práctica y cómo nos relacionamos con nuestros pares, nuestras jefaturas y o subalternos. Desde estas reflexiones podemos plantearnos desafíos en el ámbito de las relaciones laborales, de formación y capacitación, metas y proyecciones a futuro, reconociendo el aporte significativo que hacen cotidianamente en su trabajo. También es importante destacar que debemos considerar el ámbito familiar, o sea, revisando el tiempo que le destinamos a ella, la calidad de la comunicación y los espacios para compartir como grupo familiar, en pareja, con los hijos, con la familia y en el ámbito social, ya que es importante revisar cómo nos recreamos y ocupamos el tiempo de esparcimiento que contempla actividades culturales, que contempla espectáculos, entretención en general, así como manteniendo y dedicando el tiempo necesario a nuestras amistades que juegan un rol importante también y determinante en ese autocuidado, ¿cierto? Para desarrollar ya más profundamente la temática, pasemos a presentar a nuestras invitadas, ¿cierto? Sí, por supuesto, que son invitadas muy importantes que tenemos hoy día, ¿ya? La primera invitada que tenemos es Francisca Pérez Hermosilla, es psicóloga, coordinadora de Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile y es la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Sociedad Interamericana de Psicología. Bienvenida, Francisca, hoy día. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, y saludar primero a todos, todas, todes. Espero que este sea un año que traiga renovadas energías para todos, renovadas y constructivas energías para todos. ¿Sí? Creo que en nuestro país hace mucha falta, hemos estado bastante golpeados los últimos años, creo yo. Y en relación al tema que nos convoca el día de hoy, la verdad es que a mí me gustaría primero puntualizar que si vamos a hablar de cuidados en el contexto del trabajo, hay que primero separar dos conceptos, ¿no? El autocuidado, que es individual y personal, y el cuidado de los equipos, que es institucional, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que veo yo en nuestro país? Lo que veo es que las mutualidades, que son aquellas que tanto trabajadores y trabajadoras privadas como públicas funcionan como seguros de salud, ¿no? En el contexto del trabajo, están haciendo todas sus apuestas al autocuidado, o sea, devolviéndonos la responsabilidad individualmente a cada trabajador y a cada trabajadora, como si nuestro bienestar en nuestro espacio laboral dependiera de cada uno de nosotros, ¿sí? Y con esto desmedrando en el fondo la responsabilidad de la organización, de la institucionalidad para con sus trabajadoras y trabajadores. Entonces, lo que hay en nuestro país es una completa ausencia de políticas de cuidado de equipos. Y en los equipos que trabajamos en el ámbito de la salud, eso es particularmente complejo, ¿ya? Porque existen equipos que se denominan equipos de alto desempeño, que son aquellos que por la temática o por la forma en que realizan su trabajo están sobreexpuestos a la posibilidad de desarrollar algún tipo de patología relacionada con su trabajo, ¿ya? Y no solo en el ámbito de la salud, por ejemplo, los policías, las policías, los y las gendarmes, en fin, ¿no? Hay varios, digamos, equipos que podrían denominarse como equipos de alto desempeño. Y en ese sentido, entonces, veo una carencia absoluta, ¿no?, de responsabilidad desde lo institucional. Y eso implicaría que parte de nuestro trabajo debería ser
el cuidado del equipo, ¿ya? O sea, no es que uno tenga que, fuera de su horario de trabajo, cuidarse, sino que debería estar incorporado en las tareas de ejercicio del trabajo y no solo en lo ergonómico, ¿no? Que es como cuidar el espacio donde tú te sientas, la forma del escritorio, pararte cada cierto rato para no estar acalambrado, etcétera, etcétera, que son cosas muy básicas. Sino que implica un poco más que eso. Así Sí. que para una Muchas segunda gracias. vuelta. Sí, qué introducción también a la temática. O sea, es mucho más complejo también de lo que la gente piensa y se imagina también. Y para continuar presentando nuestras invitadas también, tenemos aquí en el estudio a Pamela Quinteros Guerrero. Ella es química farmacéutica, magíster de salud pública, secretaria nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Farmacia Asistencial. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, mucho gusto. Bien, bastante bien y contenta de partir el año con ustedes. No he tenido mucha experiencia en podcast así que feliz de aprender como primera vez. Y bueno, tomando también lo que dijo Francisca, efectivamente nos falta mucho respecto al tema institucional desde el autocuidado. En farmacia nos pasa incluso que somos considerados a veces como más retail, como más para el lado de la venta y no de una institución de salud, un centro de salud como somos realmente, por ley. Entonces nos ha pasado situaciones donde, por ejemplo, la Suceso ha tenido que intervenir y decir sí, es una enfermedad laboral, por ejemplo, un contagio por COVID, porque no, pues consideraban que en realidad esta exposición al público no era una enfermedad laboral. Así que sí, hay bastante temas donde trabajar. Sí, hubieron tiempos densos, digamos, con respecto a la pandemia también. Ahí vamos a profundizar un poquito más sobre eso. Querida Eileen, tenemos más invitadas, ¿cierto? Sí, tenemos más invitadas y tenemos invitadas también que están conectadas remotamente. Ya quiero presentar a Sonia Roa. Ella es kinesióloga. Hola, Sonia, presidenta de la Organización Chilena de Kinesiología en Salud de la Mujer. Ella también es vicepresidenta internacional de la Organización de Psicoterapia, ¿sí? Sonia, corrígeme. Fisioterapia, de fisioterapia. Perdón. Fisioterapia in Pelvic and Women's Health. Magíster en Salud Pública y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, ¿verdad? Sí. Bienvenida Sonia. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí, sobre todo por mi formación como salubrista. Estoy completamente de acuerdo con la introducción que realizó Francisca. De hecho, lo había notado también acá. Esta necesidad, ¿verdad?, de que el sistema se haga cargo y que también, por otra parte, entreguemos herramientas de autocuidado en nuestra área laboral, en el fondo. Así que muchas veces incluso el traspasar la responsabilidad a las personas podría incluso, la evidencia plantea, causar burnout, porque esta ansiedad, ¿verdad?, por intentar cumplir con el autocuidado y no poder hacerlo, también genera estrés. Entonces es un tema que de verdad tenemos que profundizar, así que dejo el espacio para que el resto puedas presentar el resto y comencemos a conversar. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sonia. Y nuestra última invitada, que también nos acompaña de manera telemática, Cecilia Sepúlveda, presidenta del Colegio de Nutricionistas de Chile y académica de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Es mi primera vez en un podcast, así que igual aprendiendo cómo se desarrolla, que es muy distinto de otras cosas. Bueno, en general a mí me parece que lo han dicho bastantes cosas. Yo además de nutricionista soy bioeticista, entonces para mí es un tema muy importante el hablar justamente de qué es lo que está pasando respecto del cuidado de las enfermedades, que en realidad son enfermedades profesionales en general en términos de salud, desde los equipos de salud y que terminan afectando finalmente a nuestros usuarios. Entonces, desde esa mirada a mí me parece muy interesante empezar a abarcar también ciertas soluciones. Y como decían por ahí, creo que siempre se nos ha cargado a los mismos profesionales el hecho de nuestro autocuidado, sacando la responsabilidad de las instituciones de las cuales rendimos cuenta. Entonces, desde ahí creo que hay que hacer un poquito, hay que mostrar más el tema de las enfermedades profesionales, no solo como algo de una contractura o que te resfriaste, sino involucrar mucho más allá,
salud mental. Dentro del área de salud hay mucho acoso laboral. Nosotros tenemos muchas colegas que han tenido mucho acoso laboral, acoso sexual, que termina finalmente en una patología de salud mental. Hay mucha evidencia que habla que los profesionales que hacen turnos de noche tienen mayor porcentaje de enfermedades cardiovasculares, mayor malnutrición por exceso, y eso es una enfermedad laboral que no ha sido abordada por como tal. Y que desde esa manera hemos tenido, como habla la ética del cuidado al cuidador, siento que finalmente nosotros cuidamos la salud de las personas, pero no nos cuidamos a nosotros mismos porque no hay cultura de eso. Entonces creo que es súper importante el tener estos espacios de difusión para estos temas, que no solo nosotros, trabajadores de salud, es en general. Así que yo dejo también para que hablemos entre todos. Eso es muy importante lo que menciona Cecilia. Paradójicamente, nosotros como profesionales de la salud somos una de las áreas que está más desfavorecida en cuanto al tema de el cuidado al funcionario, porque se nos exige mucho y no somos valorados como usuarios internos de los equipos de trabajo. Siempre estamos pensando, incluso en las mismas leyes que están establecidas de derechos y deberes del usuario, ¿cierto? Pero no se toma el usuario interno como usuario como tal. Entonces no nos preocupamos de nosotros primero estar bien para poder brindar una atención, porque estamos atendiendo a personas, ¿ya? No estamos trabajando con computadores, no estamos trabajando, estamos teniendo una tremenda responsabilidad. Entonces, esta tremenda responsabilidad conlleva que nosotros tenemos que estar bien, en buenas condiciones para entregar esta atención. Pero si hacemos un sondeo, hacemos un estudio, ¿cierto? O decimos, ya bueno, nos levantamos y aquí hacemos un catastro, los resultados estamos seguros que van a ser nefastos, ¿ya? Nefastos, sobre todo en salud. ¿Ya? De hecho suena como bastante irónico, ¿no? Como que las propias profesiones de la salud, ¿cierto? Del área de la salud se desdibujan y se desviven por la salud de otras personas, pero dejan su propio bienestar y como decías tú, Francisca, el bienestar no solamente propio. Yo ya sé mi autocuidado, yo sé que en la mañana o de que debo dormir más, o que debo tomar más agua, o que debo relacionarme más con mis amistades, que necesito salir a un parque, de cosas tan sencillas también y cotidianas como en la casa. O sea, y tú lo planteabas, ¿cómo ves tú esa figura, y además empezando este año como con bastantes esperanzas también de continuar un trabajo de muchos años también, ¿no? Sí, bueno, mira, yo creo que en el tema del trabajo, en el ámbito de la salud, también en relación a lo que ustedes mencionaban hace unos segundos, hay ciertos prejuicios respecto de las personas que trabajamos en los equipos de salud, y no solo profesionales. Es como que este tipo de trabajo es para personas que tienen las capacidades, son duros para la pega, como que no se afectan. Como si fuesen mártires de la salud. La caricatura del superhéroe. Exacto. No, es como es como la caricatura del superhéroe. Y si no servís para esta pega, o sea, como que si tú no aguantáis de todo, entonces es que no servís para esta pega. O sea, dicho en psicología, es como si no eres bien disociado, digamos, y logras como escindirte prácticamente de ti mismo, entonces no servís para esta pega. No, eso no es lo que hay que hacer. Y ahí entonces yo creo que hay todo un tema que hay que derribar en relación a estos estereotipos, porque muchas veces lo que nosotros recomendamos desde la psicología para el cuidado de los equipos es generar espacios de descompresión y vaciamiento, y eso implica hablar en equipo, vaciar, decir cómo lo hicimos esta semana, cómo nos fue, en qué anduvimos bien, en qué anduvimos mal, cómo me sentí yo, qué sé yo, vaciar, para no llevarse esto para otros ámbitos. Sí, una sobrecarga. No, y contaminar los otros ámbitos de tu vida. Y eso implica reconocer, ¿no? Reconocer en qué estuviste bien, en qué estuviste mal. Y eso es muy complicado en nuestro país. O sea, aquí en general todos lo hacemos espectacular, lo que hacemos mal se oculta, y sobre todo en los equipos de salud. O sea, si uno se afectó con un caso, con alguna situación, entonces no vaya a salir el que te dice, bueno, entonces no servís para esta pega. Entonces, cuando uno propone hacer estos espacios que sabemos son lo que se requiere para mantener la salud mental de los equipos,
la gente se resiste inclusive, ¿no?, a participar de esos espacios porque no quiere contar lo que realmente le pasa en el trabajo, en espacios de trabajo. Entonces yo creo que el trabajo que hay que hacer aquí es muy desde cero. No solo generar los espacios para vaciar y descomprimir, sino que también comprendernos como trabajadores y trabajadoras de la salud desde otro lugar. Y ¿sí? visibilizar también, ¿cierto? Como Exacto. esa es la... Porque en el fondo el estereotipo es ese, y desde la comunidad esperan como, oye, pero ¿cómo es posible que se enferme el psicólogo? ¿Cómo Claro. el psicólogo va a tener una enfermedad de la salud mental? Entonces, ¿cómo nos va a ayudar? De Si hecho, se hay gente, enferma? hay gente que ironizaba con eso y decía, Sí. el psicólogo está en terapia. Y Claro. sí, po, Y si claro, los también psicólogos también necesitan. tienen que tener terapia, o Es sea, sano. Por supuesto. es súper sano, de hecho, ¿cierto? Entonces Sí. yo creo que hay que deconstruir algunas cosas, ¿no?, para ir instalando estos dispositivos, digamos, de cuidado de equipo, ¿no? Y no entregar todo, como decíamos todos en la primera vuelta, al individuo, a la persona, ¿no? Porque además, entre tanta cosa que hay que hacer, más encima te tenés que autocuidar. O sea, no sé, encontrar el lugar entre tu trabajo y tu casa para ir a hacer yoga, para ir a hacer no sé qué sé yo, y a veces no está el tal espacio. Y si me siento mal o me pasa algo, es porque yo lo estoy haciendo mal, no porque hay algún problema en la organización o en la institución, ¿no? Sí. Eso es muy complejo y yo creo que hay que empezar a deconstruirlo. Ahora, ¿cómo? Yo creo que es lo que yo decía en la vuelta anterior. Esto tiene que ser parte del trabajo, parte de tu cotidianidad laboral. ¿Ya? No tiene que ser algo excepcional, o sea, sino que parte de tu trabajo es eso, como tú tienes que hacer, no sé, atender personas, qué sé yo, dependiendo de tu rol. Esto tiene que estar incorporado a tu trabajo. Y ser no parte tiene de que tus ser funciones. reactivo. No, Tiene que ser preventivo. preventivo los Exacto. equipos de salud. Claro, Porque no esperar que tienden a suceda, claro. ser reactivos cuando hay crisis en los equipos, Exacto. por lo general. Y las conductas reactivas, por lo general, son inefectivas, ¿verdad? O sea, las conductas reactivas sirven para pesquisar ya los casos que requieren una intervención. Pero no siempre funciona. No. Sí, eso sucede también. Sí, Pame, exacto. quería preguntarte, ustedes como químicos farmacéuticos, ¿qué enfermedades profesionales les ha tocado ver más frecuentemente? Bueno, desde el punto de vista físico nos pasa mucho dependiendo del lugar donde uno trabaja. Por ejemplo, colegas que trabajan en bodegas, espacios chiquititos, se te da esto de que los lumbagos, las tendinitis, o también mucho desde el tema institucional, cuando no tienes suficiente personal a cargo, cuando tienes una responsabilidad gigante sobre tus hombros porque eres el director técnico de una farmacia, entonces eres el responsable legal de todo lo que pasa ahí, lo psicológico. Y también, sobre todo, lamentablemente, el servicio público se dan muchas situaciones de acoso, de maltrato, de que ocurren cambios de jefatura y tienes que partir desde cero con tu nuevo jefe y no se enganchan los equipos y empiezan a aparecer colegas nuestros con licencias por estrés o situaciones laborales relacionadas con el maltrato y que lo levantan bastante a posterior, o sea, cuando ya es difícil recuperar la relación laboral, cuando ya está muy rota y está muy quebrada y casi que estamos llegando a lo legal, ahí es donde nos acuden a nosotros como colegio, así que eso lo vemos bastante. Y bueno, también desde la responsabilidad, como les decía, al ser directores técnicos de farmacia, cualquier cosa que pase con ese usuario o ese paciente, la responsabilidad es nuestra. Entonces a veces hay errores de medicación, de despacho, de dispensación, eventos adversos donde tu responsabilidad es completamente, incluso como encargado, a lo mejor de tu TENS como encargado o de tu auxiliar, está sobre ti. Entonces, y eso normalmente uno se lo lleva para la casa, le da vueltas semanas y semanas. Y claro, son cosas que pasan, pero que nosotros nos culpamos mucho, somos bastante culposos. Ahí también se toma lo que hablaban acerca de la salud mental, ¿cierto? Pero es complicado cómo se permean, ¿cierto?, todos esos escalafones de lo laboral a lo familiar, a las relaciones humanas, no sé, con tus hijos, en la casa, que en el fondo, no sé, inconscientemente hay cosas que se proyectan en esos espacios que no son de esos espacios. Pero también, Sonia, quería preguntarte acerca, bueno, desde tu propia trinchera y tu especialidad, ¿cierto? La actividad física, el autocuidado en cuanto a lo físico, ¿cómo va avanzando eso y cómo se proyecta también esas actividades de autocuidado
donde a través de lo físico se descomprimen, ¿cierto? Esto estrés o esta sobrecarga en general, igual, como todo lo que hemos planteado acá. Bueno, gracias por la pregunta. Este es un temón, la verdad, porque la actividad física siempre ha estado asociada al ejercicio, ¿ya? El ejercicio es un tipo de actividad física, por un lado, y hoy día hay evidencia de que necesitamos ser suficientemente activos. La recomendación de la OMS es realizar 150 minutos de actividad física moderada, ¿verdad? A la semana o 75 minutos de actividad física vigorosa o la combinación entre ambos. Y, y eso realizado puede ser en las dimensiones de tiempo libre, en lo laboral también puede ser, o en la dimensión transporte. El tema es que además se suma otro factor que es la conducta sedentaria, que es el tiempo que paso sentado, ¿ya? Y yo puedo ser suficientemente activo, sin embargo, estar mucho tiempo sentado. Y hoy día se sabe que el estar sentado demasiado tiempo sin interrumpir la conducta causa en sí mismo un mayor riesgo de mortalidad, aun cuando yo después vaya a hacer mis 150 minutos de la semana. Entonces aquí se abren dos aristas en el fondo. Uno, en relación a la salud laboral propiamente tal, no necesariamente la actividad física realizada en lo laboral es buena, es positiva o está asociada a un outcome de salud bueno. ¿Por qué? Porque habitualmente tienen que ver con actividades repetitivas o de pronto de mucho desgaste, ¿ya? Por ejemplo, una persona que está parada en el supermercado, como antes se usaba mucho las promotoras, por ejemplo, ¿ya? Sí. Estoy poniéndolo de ejemplo. O lo que mencionaban anteriormente, por ejemplo, las personas, las enfermeras que están mucho tiempo moviéndose en los hospitales o con turnos, no necesariamente esa actividad física es beneficiosa. Entonces hay que diferenciar, ¿cierto? El tipo de trabajo según el nivel de actividad física que está realizándose. Eh, y efectivamente, como mencionaban, hay bastante, digamos, desgaste cuando hay la actividad repetitiva o demasiado inactiva con licencias por dolor lumbar, que eso efectivamente ocurre en las mutualidades. Tienen un trabajo enorme ahí de distinguir si este dolor tiene que ver con lo laboral o no, y ahí hay un trabajo enorme en las mutualidades. Pero lo importante es prevenir y estoy muy de acuerdo con que los resguardos exitosos tienen que ver con que el mismo espacio, el sistema, brinda dentro del horario laboral opciones para realizar actividad física. ¿Ya? Cuando tú incluyes, y hay, bueno, hay ciertas empresas, sobre todo internacionales, que tienen esta política de cuidado, porque el enfoque acá no es solamente que no se enfermen los trabajadores, es entender que en la medida que creamos salud y que logramos el bienestar completo de los participantes, de nuestros colaboradores, la empresa también le va a ir mejor, ¿no? Entonces, hay que entender que no es solamente no enfermar, sino que es también crear salud dentro del propio espacio. Y ahí es súper importante el manejo del estrés también. La actividad física a veces se asocia mucho como solo al control de peso, y eso es un beneficio al gasto calórico, pero tiene otros beneficios que tienen que ver con la carga hormonal que genera, ¿verdad? Que ayuda a que descanses mejor, regula el estrés. Entonces hay otros beneficios que tenemos que tener conciencia de que los brinda la actividad física. También disminuye el apetito, por ejemplo. Entonces, es importante incorporarlo y hay que pensar en partir con tiempos cortos, no necesariamente tiene que ser la sesión, ¿verdad?, completa de yoga. Hoy día la campaña de la OMS es cada minuto cuenta, ¿ya? Porque en el fondo antes se hablaba de ser de 10 minutos, hoy día es cada minuto cuenta, cada minuto en que nos movemos a intensidad moderada, protegemos nuestra salud. Y eso es un poco el mensaje, ¿no? Como de ayudar a que esta actividad física también aporte a la regulación del estrés. Porque honestamente, yo lo vi mucho en la pandemia, uno no puede tomar buenas decisiones si no tienes adecuada salud mental. Y esas decisiones de salud, de autocuidado, pasan, ¿verdad? Por una salud mental. Somos un cuerpo físico y mental, no nos podemos separar. Entonces, hay que comprender eso y ojalá incorporarlo en el ambiente laboral. Exacto, es un trabajo bien profundo igual, tiene que ver también con tu propia rutina, ¿cierto? Tus propios hábitos de vida, no sé, el pautearse y decir, ¿sabes qué? Desde ahora voy a andar en bicicleta en este trayecto que tengo que hacer y la calidad de vida aumenta porque, no sé, el sentir el aire en primavera, aunque sea alérgica. O, por ejemplo, llegar a ese punto sin estresarme por tener que tomar el transporte público. O sea, y es algo tan básico y cotidiano que lo dejamos pasar nomás, ¿cierto? Pero también tiene que ver, como dice Sonia y como dice Francisca, con una responsabilidad del empleador
Claro. De crear salud. Entonces yo acá, escuchando a mis compañeras del área que son expertas, quiero entender un poco que tendría que ser un contexto. ¿Por qué les pregunto esto? Porque antes de que partiera el programa, Sonia, yo hice una pregunta y te la hago. Cuando te generan en esto, porque revisé hartos protocolos de autocuidado y la mayoría de los protocolos decían hacer 5 minutos de ejercicio en las manos. Esos manuales que vienen de las mutuales. ¿Qué opinas tú de esos manuales que se presentan de hacer ejercicios de muñeca? Porque no encuentro más evidencia local respecto a el autocuidado, fíjate. ¿Me puedes contar tú algo de salud mental? Nada, ¿cierto? Y tenemos aquí claridad que es lo más importante, lo que necesitamos los funcionarios de salud, pero en cuanto a la parte ergonómica, ¿nos puedes contar si eso sirve realmente o no? A ver, sirve en la medida que es un tipo de gimnasia que es compensatoria. O sea, veamos eso. En el fondo, cuando hacemos un ejercicio de manos, por ejemplo, para las secretarias o a las personas que están frente al computador, sin duda que ayuda, pero es una medida tal vez que es necesaria, pero no suficiente. ¿Ya? En el fondo, tenemos que revisar las condiciones del puesto de trabajo en cuanto, por ejemplo, a las medidas que tienen los escritorios, la altura de la silla. No sacamos nada con hacer solamente movimiento de muñecas, como el ejemplo que tú mencionabas, si la exposición, ¿verdad?, a la sobrecarga está siendo permanente. Es una compensación, pero no es suficiente. Yo creo por eso planteaba en el fondo que nos falta mucho para poder avanzar en un cuidado físico real. La verdad que son muy pocas las empresas que tienen políticas, ¿verdad?, de cuidado, por ejemplo, ergonómico, y que las implementen realmente, cumplen con las normas. ¿Ya? Pero es solo eso, cumplir con la norma y es con lo suficiente. Entonces, por eso es tan importante, por un lado, que exista la norma, ya, cierto, y que se vaya revisando, pero no alcanza, ¿verdad?, muchas veces a que supla esta exposición permanente, ¿ya? Una temporera que está recogiendo, por ejemplo, uvas todo el tiempo, aun cuando haga algún tipo de gimnasia compensatorio en el hombro, puede estar expuesta a la tendinitis, ¿verdad?, igualmente. Entonces, yo creo que de alguna manera hay que mejorar, ¿no? Las normas que hoy día tenemos son bastante insuficientes. ¿Y para qué decir cuando trasladamos el trabajo en la pandemia a las casas? Porque imagínense que muchas personas tuvieron que, con sus propios computadores, en la silla del comedor, ¿verdad?, estar sentadas mucho tiempo escribiendo y las empresas no necesariamente se están preocupando de que la persona en su casa tenga las condiciones laborales óptimas para trabajar. Y aquí no solamente hablo de salud física, sino que también de salud mental. Hay que lidiar con los niños de la casa, ¿verdad?, mientras estamos trabajando. Hay que estar pensando, ¿verdad? En el fondo, la casa se vio invadida por lo laboral. Y eso incluye que la persona tuvo que inventar un mueblecito, una mesita, estar frente al computador como pudo. ¿Ya? Adaptarse. Entonces, respondiendo a la consulta y cerrándola, si bien existen estas guías, no son suficientes. Y lamentablemente creo que mientras no cortemos la exposición, es una ayuda, pero no es suficiente. Gracias, sí, es realmente insuficiente en general, o sea, tiene que estar institucionalizado también la temática, o sea, tiene que estar puesta desde las más altas jefaturas para crear una conciencia, ¿cierto?, permanente en el tiempo. Cecilia, ¿cómo lo han visto desde el Colegio de Nutricionistas? ¿Cómo han abordado la temática desde esa perspectiva? Y además, como decía Sonia hace un instante, particularmente en la pandemia o pospandemia, ¿cómo abordaron esa temática? O sea, en cuanto a colegio, como nosotros abordamos respecto de nuestras colegas, serio, mira, en la pandemia creo que tuvimos la mayor cantidad de denuncias de acoso laboral, de años. De hecho, tuvimos que intervenir en varios hospitales porque desde la dirección en adelante, mucho acoso laboral, desmedro de las labores, sobrecarga de trabajo. Creo que dentro del nutricionista los mayores problemas tienen que ver con salud mental.
cuadros depresivos, trastornos ansiosos. Eso respecto de nuestras colegas en sí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos desde mi ámbito? Que a la larga, como hablamos de salud, está una cosa holística, o sea, no podemos separar tanto, no podemos, cada parcela, digamos, es complejo de un ser humano. Somos integrales, es como difícil dividir, pero dentro de los ambientes laborales lo que nosotros observamos, primero el tema de los turnos extremadamente largos, o sea, yo siento que todo esto viene de hace tantos años. Primero, que siempre la labor del cuidado la hacían las mujeres y es una labor secundaria, que la verdad es porque te tocó, porque eras mujer, tú tenías que cuidar y tenías que asumir esto. Da lo mismo como, es como que te saca el pan de la boca para cuidar a los otros. Y desde esa mirada es que hemos ido cayendo en lo que estamos, ¿ya? Es lo mismo que pasa con las brechas salariales respecto de las mujeres. Entonces yo siento que desde ahí esto como está mal pelado el chancho. Acá yo creo que hay que hacer un cambio estructural general de políticas y leyes. Porque si, como decía Sonia, si aquí no hay una norma, nadie la cumple. Si aquí no hay una ley, nadie la cumple. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, en los turnos a las personas que le entregan de colación, marraqueta con queso y algún postre, ¿ya? A mí me parece que no corresponde hacer eso. O sea, primero deberíamos ver un análisis de la situación del estado nutricional y no voy a solamente, me carga el pesocentrismo. Creo que no se trata de eso. Creo que tenemos que hablar siempre en términos de salud. Como decía Sonia, para mí la actividad física no es basada en peso ni en calorías, me carga. Yo a los pacientes lo que le digo, haz actividad física porque te trae salud y vas a estar mejor, endorfinas. ¿Ya? Entonces siento que desde esa parte, mientras no haya una regulación macro, esto no va a pasar. O sea, en los centros de salud es donde lamentablemente hay mayores niveles de obesidad. ¿Y en dónde hay mayores niveles de obesidad? En las mujeres. Y si tú vas analizando, ¿qué de esos cuadros de mujeres con más nivel de obesidad, más enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos a las que hacen turnos? Y estos turnos alteran todo el ciclo circadiano, en donde no hay una compensación, no hay una compensación de la alteración del cortisol, insulina, etcétera, que va a llevar a la obesidad finalmente. No hay este cuidado de decirle, ¿sabe qué? Ok, usted hizo un turno de noche, no puede venir a hacer turno en 12 horas más, porque tiene que reponer todo esto, tiene que disminuir el estrés para que pueda retomar nuevamente una fisiología sana. No se les educa en higiene de sueño, por ejemplo, a las personas que hacen turno. Y ustedes dirán, ¿qué tengo que ver yo? Mucho, porque cuando no hay higiene de sueño se alteran todos los ciclos circadianos y dentro de esto se altera el cómo tú procesas la alimentación. Vámonos a los ambientes laborales. Yo soy celíaca, ¿ya? Trabajé en el hospital varios años. Yo no tenía dónde comer, no tenía alternativas. Si ustedes se van a estas maquinitas que uno pone plata y saca lo que quiere, ¿qué hay? O sea, justo lo que nosotros pregonamos que la gente no debería consumir, ¿ya? Yo recuerdo en las mañanas, todos los que salían de turno, el desayuno, una empanada napolitana y un café. Todos los que salían de turno. En el almuerzo, estudiantes, internos, residentes, becados, todo, la empanada, el dulce, y eso era. Entonces, creo que dentro de los ambientes laborales, mientras no hay una ley que regule, esto no va a mejorar. En Chile tenemos los peores niveles de vitamina D de todo el mundo, bueno, excepto Europa, que, bueno, siempre han tenido poco, pero han regulado por ley, de hecho. Entonces, mis colegas en la central trabajan en subterráneos. Nunca salen al sol. Por lo tanto, no es raro que tengan más alteraciones de salud mental, ya que la vitamina D está anexada, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es algo súper estructural. Yo cuando hice el magíster en bioética, dentro de mi tesis me tocó ver la percepción de muerte en niños NANEA, niños con necesidad especial en salud, ¿ya? Y, de hecho, una de las cosas que más salía era el tema del cuidado del cuidador, tanto en las mismas familias como dentro de nosotros. Y en todas las conclusiones, en el análisis de los discursos de todos los participantes, salió esto. Hay una, ¿cómo se llama? Hay una insensibilidad desde las jefaturas.
desde las instituciones no hay nada que proteja a su trabajador. Y lamentablemente nosotros somos los que educamos a la población. Mal podemos educar si nosotros mismos no tenemos nuestras políticas de autocuidado. Entonces, esa es la mirada que al menos nosotros tenemos como gremio, que primero estamos enmarcados desde antropológicamente por un patriarcado súper fuerte, en donde como mujer estamos obligadas a aguantar todo, y lamentablemente, aunque se diga que hemos cambiado, eso no es así. O sea, vean cuántas jefaturas en salud las tienen mujeres. Menos de la mitad, porque en Chile la paridad no se cumple, ¿ya? Y desde ahí para abajo. Entonces, acá hay que hacer cambios estructurales, debe haber algo a nivel de gobierno, de Estado, de políticas, los ministerios tienen que conversar entre ellos, porque finalmente, si nosotros lo llevamos a lo terrenal, a lo cuantitativo, los años de producción de los chilenos están en bajada. Y están en bajada por las enfermedades crónicas no transmisibles. Porque en Chile no se aboga por la promoción ni la prevención, en Chile se aboga por el tratamiento, y eso ya llega hasta tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los equipos de salud, en temas de salud mental, estamos pésimos, y una cosa lleva a la otra. Yo trabajo en trastorno de conducta alimentario, y debo decir que la gran mayoría de mis pacientes adultos son del área de la salud. Entonces, tú dices... Sí. ¿Y dónde usted trabaja? No, yo trabajo en una clínica, hago turnos, atracones, binge eating que les digo, cirugías bariátricas. Entonces, lamentablemente, estas enfermedades crónicas no transmisibles están unidísimas a salud mental. Y ahí yo creo que esta cosa del gobierno de hablar siempre desde lo que sea reactivo, como decían, prescriptivo y reactivo, porque nunca hay prevención y promoción. Creo que está mal enfocado. Porque, sí, como dice Sonia, cultural, yo veo el tema de la ergonometría en todos lados, pero ¿quién se preocupa de la alimentación de los trabajadores? Exacto. ¿Ustedes sabían que en las mineras a los trabajadores les regalan bebidas energéticas? Wow. ¿Para qué? Imagínense. Sí. Para que rindan más nomás. Claro. Francisca, tú te querías comentar algo. ¿Y quién regula eso? Perdón. Nadie. Sí, es cierto. Sí, yo solo quería agregar, parece que no me escucha. Solo quería agregar que en las carreras de la salud, un elemento más, las carreras de la salud, no en todas, pero en muchas, por lo menos en la psicología, somos carreras feminizadas. Entonces también, en relación a la calidad de vida laboral, se ha observado en los últimos años mucha precarización del ingreso también, ¿no? Por esta inequidad y esta desigualdad que hay en los ingresos entre hombres y mujeres, y algunas carreras y algunas profesiones en particular les afectan más que a otras. Nosotros hicimos un estudio en el Colegio de Psicólogas y Psicólogos durante la pandemia respecto a los ingresos, y efectivamente nosotros seguimos siendo una carrera feminizada, y nuestros ingresos se han ido precarizando a lo largo del tiempo de manera, digamos, sostenida, ¿sí? No así, digamos, otras carreras de la salud. Pero creo que hay mucho de eso en varias, ¿no? De las carreras de la salud que son muy feminizadas. Entonces es un elemento más, digamos, ¿no? Que desmedra la calidad de vida laboral. Sí, de todas maneras contribuye a dificultar también las condiciones que uno tenga para poder ejercer el autocuidado. Yo, la verdad es que con toda esta conversación, y no finalizando, fíjense qué interesante todo lo que hemos conversado, porque creo que tenemos un factor común, y ese factor común que tenemos, claro, tenemos una base de salud mental, ¿cierto?, que no está abordada, y mi pregunta es para todas libremente, la que quiera responder. Tenemos claro que esto es multidisciplinario, ¿verdad? Sí, claro. Acá, imposible, se está abordando el autocuidado a través de, claro, como lo conversábamos, solamente de una línea, pero acá hay una participación de distintas áreas. O sea, para que exista la salud, tiene que abordarse tanto de la salud mental, de la salud nutricional, tiene que haber, como decía Cecilia,
tiene que haber una normativa y ahí nosotros como activistas deberíamos reunirnos tal vez y generar un instrumento o tal vez motivarnos y trabajar esto, quizás pueda salir algo interesante de ahí. Digo yo, lo dejo acá en la mesa. Sí, mira, se me está ocurriendo, me estoy entusiasmando ya. Ya me entusiasmé. Mira, a mí se me quedó algo en el tintero en la última vuelta, porque yo creo que mucho de lo que hemos hablado hoy día también en relación a lo reactivo versus lo preventivo, tiene que ver con el modelo de salud que nosotros utilizamos, ¿no? Y desde el Colegio de Psicólogas y Psicólogos, en todos los espacios en que estamos trabajando, promovemos la migración del modelo de salud biomédico al modelo de salud comunitario. Porque finalmente al bienestar de las personas todas, estamos llamados todos y todas, no solo las carreras que ejercemos en la salud con una mirada, digamos, biomédica y hospitalocéntrica, o sea, que trabajamos en la recuperación de una enfermedad, sino que todas las profesiones, disciplinas y tareas deberían estar orientadas hacia el bienestar, digamos, de las personas. Ahí estamos llamados absolutamente todos. Yo creo que hay que entender la salud de una manera, como lo propone la Organización Mundial de la Salud, digamos, de una manera amplia, integral, en la que no solo los que trabajamos en el ámbito de la salud estamos llamados. O sea, por ejemplo, los arquitectos, los urbanistas, los que diseñan los espacios públicos, los que diseñan los espacios donde vivimos, las áreas verdes, los que diseñan los puentes por donde vamos a cruzar, los niños y las personas con alguna discapacidad, en fin, ¿no? Los accesos, etcétera. O sea, hay un tema que va mucho más allá, digamos, ¿no? De la enfermedad o el prevenir la enfermedad. Sí, de y todas yo maneras. creo que ahí, o sea, eso es lo que nosotros como colegio estamos tratando de impulsar y cuesta mucho porque recién estamos en esta cosa de lo multidisciplinario, lo sistémico, y yo creo que biosocial. Claro, no, es que hay que saltar al tiro, diría yo, más que lo biopsicosocial, que es como un biopsicosocial. Eso es como enchulado, digamos, pero el modelo comunitario va más allá todavía. Pero fíjate que, Fran, más allá está bien el modelo que dices tú, pero en ese modelo se les olvida que, como estamos acá en el Voces de Salud, que las personas que trabajamos en salud también somos parte del sistema de salud. Por supuesto. Entonces, a eso voy. Nosotros estamos relegados. Entonces, deberíamos tener un lugar también en eso y que no se les olvide que nosotros también somos parte del sistema de salud. Sí. Entonces, como somos parte del sistema de salud, y se los digo, o sea, aquí las horas para funcionarios de salud son incluso peores de las horas que tienen las prioridades que tiene la población en general, porque tampoco tienen tiempo para ir a los CEFAM, para atenderse, no van, pierden sus horas de trabajo, sus horas médicas, tienen postergadas sus cirugías, porque no pueden faltar a los turnos, porque no los pueden cubrir, porque tienen la responsabilidad social. La funcionaria de salud tiene una responsabilidad social importante, ¿ya? Y aquí voy, o sea, entonces aquí voy. Estamos hablando de autocuidado, pero yo tengo acá a una química farmacéutica que tiene que hacer su trabajo, pero que hoy día viene al programa Columbago porque está recogiendo caja. Entonces, esto es real por si acaso. Esto es real, o sea, no está claro, está en este momento. Está pasando en este este momento. Entonces, claro, pues está recogiendo caja y tiene enfermedades profesionales que no son abordadas. O sea, y aquí la mayoría, hay procesos de maltrato laboral, incluso ya por desconocimiento del personal de salud del concepto de maltrato. No sabemos qué es maltratar. No sabemos qué es maltratar al compañero de salud. Y maltratamos mucho en salud porque no sabemos qué es maltratar. Entonces, eso tenemos que aprender. ¿Ya? ¿Cómo ustedes ven también el panorama en general, este 2023, digo, con esta idea de
de este cambio social y cultural que sucedió a raíz de la revuelta social, que sucedió también con la pandemia y que ha venido sucediendo hace rato ya con esta idea de la nueva constitución, ¿no? Bueno, que ya sabemos lo que está ahora, pero ya está permeada la población de ese cambio cultural, de ese cambio social, y nos dimos cuenta también con los resultados, ¿cierto?, de que la conciencia social ha aumentado. O sea, las temáticas, y el hecho mismo de que hoy día estén ustedes y que sea la primera vez que estén en un programa así para visibilizar una temática como esta, es un avance, porque la población necesita saber estas cosas, necesita saber estos datos, necesita saber estas reflexiones de mujeres líderes en salud. ¿Cómo ven ustedes este panorama en este nuevo año? ¿Cómo proyectan también desde sus propias trincheras ese trabajo? Pamela, cuéntanos para ir redondeando ya a modo de mensaje final, ¿cierto?, de esperanzador. Bueno, nosotros como colegio en realidad de a poquito hemos ido tomando temas y haciendo muchas encuestas, como recogiendo la información desde todas las trincheras, porque claramente como directiva no siempre sabemos desde nuestro lado laboral qué le pasa al que está, por ejemplo, en un hospital si yo trabajo en atención primaria, o qué le pasa al de farmacia comunitaria. Entonces, tal como dices tú, esto que nos dejó el estallido social, la pandemia, yo creo que hay que rescatar lo positivo que es hablar, comunicarse, verbalizar mucho lo que nos pasa. Yo espero que el 2023 sea así, que podamos reunirnos, que, por ejemplo, nuestras reuniones de farmacéuticos son mucho de catarsis. Todos lloramos y las penas, todos nos quejamos de la infraestructura, de los acosos laborales, y no llegamos a nada. Yo creo que ya es minuto de empezar a concretar. Sí, es muy positivo eso que dices tú, el verbalizar, el hablar, el comunicarse. Es una suerte de catarsis también lo que hacen, una catarsis colectiva. Y, Sonia, cuéntanos cómo ves el panorama también de este nuevo año 2023, que bueno, ya estamos recién comenzando, pero nos queda todo el resto. Nadie sabe lo que pueda pasar ya, hay mucha incertidumbre. Este país es muy surrealista. Mira, lo quiero ver con esperanza, porque todos estos temas se están sensibilizando, ¿no? Justamente este mismo espacio es un espacio que antes no existía y que lo estamos creando, ¿verdad? Lo estamos construyendo. Entonces, yo creo que en ese sentido ya hay un adelanto. Pero, por otro lado, veo que la necesidad de atención y acceso a estrategias de autocuidado es urgente. O sea, todos estamos necesitando nuestro espacio, ¿verdad? Ojalá pudiéramos tener todos acceso a tener psicoterapia, todos podamos tener acceso, por ejemplo, a si tengo lumbago, ir donde un kinesiólogo para que pueda yo cumplir con los 150 minutos de actividad física aun cuando tenga lumbago, ¿verdad? Y eso tiene que ser supervisado por el kinesiólogo. Entonces, ojalá pudiéramos tener acceso, pero ya se está manifestando la necesidad, por lo tanto, siendo así, creo que solo tenemos que seguir empujando para que ese acceso sea posible, sobre todo en el sistema público que estamos tan al debe con estos accesos, ¿no? Entonces yo veo que hay una sensibilización que ya está ocurriendo y tenemos que seguir realizándola. Veo que el concepto de bienestar ya está puesto, ¿no? En el fondo ya estamos hablando de bienestar, estamos hablando de autocuidado, estamos hablando de cuidarnos entre todos, ¿no? De esta humanidad compartida, ¿cierto? En que nosotros somos sujetos todos merecedores de cuidado y nos tenemos que sentir así. Y también, bueno, para qué decir que ya las mujeres cuidamos siempre, ¿no? Como decía Cecilia, es parte de nuestro rol asumido, ¿no? Y en muchos casos ya también eso está, en algunas familias todavía sigue, pero ya también es algo que estamos más sensibles. Y lo que se me ocurre como solución, fuera de seguir dando herramientas a las personas, comunicando, ¿verdad? Educando, siempre no es suficiente, pero se puede seguir haciendo. Yo creo que los profesionales de la salud tenemos que tener esto incorporado en el pregrado, ¿ya? O sea, creo que la formación de futuros de profesionales tiene que venir con una línea o alguna asignatura, o el currículum implícito, tiene que estar puesto el autocuidado, que hoy día en ninguna de las carreras de salud, muy pocas, si es que existe en Chile. La verdad que al menos yo no conozco en Chile alguna que incorpore elementos de bienestar en los profesionales de la salud desde el pregrado. Creo que ahí tenemos que comenzar a trabajar para que las futuras generaciones ya vengan, ¿verdad?, con esto puesto, porque hoy día se sabe, hay bastante evidencia, que en la medida que el profesional de la salud también se cuida y tiene estrategias de estilo de vida saludable, las
promueve de mejor manera. Y también, a su vez, las personas que tiene a cargo, ¿verdad? Y es más sensible y busca el bienestar del equipo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un trabajo que va a ser a largo plazo, pero veo el 2023 con esperanza porque estos temas van a seguir estando en la palestra. Eso es derribar un poco la idea neoliberal, ¿cierto?, de la producción, del producir, ¿cierto? Eileen, por favor, tú tenías que comentarnos las gráficas, ¿no? Sí, entiendo que las gráficas ahora sí que están. Vienen ahí, eran muy cortitas, pero este dato es súper interesante porque la verdad es que el último dato que tenemos en evidencia, pero es lo que reafirma todo lo que hemos estado conversando en este capítulo de Voces de Salud, en el cual indica que, bueno, hay otros diagnósticos que están subiendo, esto está por COVID, evidentemente de los últimos años, pero están subiendo las denuncias por enfermedades profesionales. Y eso está directamente relacionado con enfermedades de denuncias por salud mental. Si me pasas la otra, querido Sergio. Está acá un poco desglosado, pero se puede ver que evidentemente las patologías o las enfermedades que más se presentan en denuncias son de salud mental y músculo-esqueléticos, que ha sido básicamente lo que hemos conversado. Reafirma esto una distribución de los diagnósticos del total de las mutualidades ya en un periodo del 2017 al año 2021. Reafirma que tenemos que juntarnos, que tenemos que presentar algo y que tenemos que empoderarnos como mujeres, ¿ya? Voces de Salud tiene que ser la plataforma para visualizar esto y, bueno, a través de Mujeres de Salud, ¿cierto? Y de la Women Global Health, visualizar esta problemática que nos afecta a todas las que estamos acá dándolo todo por nuestras usuarios en salud y estamos siendo invisibilizadas. Oye, qué interesante esas gráficas, y muchas gracias también por compartirnos. Esas gráficas van a quedar ahí también en la grabación del programa. Esto va a quedar registrado en las plataformas, así que lo pueden revisar cuantas veces quieran posterior a este capítulo, ¿cierto? Cecilia, cuéntanos esa idea esperanzadora, digo, de este 2023 como para despedirnos. Oh, yo no soy muy positiva, ¿qué quieres que te diga? No soy tan esperanzadora. No, sí. Pero ¿Cuál es el yo soy objetivo como un poco específico? Grinch, ¿ya? Yo soy como un poco Grinch para mis cosas, pero siento que es también en nuestra responsabilidad como mujeres dejar el modelo paternalista de salud, ¿ya? O sea, no podemos aceptar calladitas el que nos manden a hacer turno 48 horas. Creo que tenemos que actuar como un conglomerado. Eso ya es educar, y para eso nosotros es a largo plazo, porque tenemos que educar a nuestros hijos. O sea, no podemos seguir educando a nuestros hijos en esta cultura paternalista patriarcal, ¿ya? Si no, estamos pésimos. Y creo que esa es una de las cosas que hay que empezar a tirar abajo, el modelo paternalista. Acá tenemos que estimular la autonomía de las personas, y eso lo hacemos solo a través de la educación. Como decía Eileen por ahí, los profesionales de salud generan acoso, pero por desconocimiento. Y en las carreras de salud no hay mucha educación respecto a bioética ni respecto a derechos y deberes, porque la bioética no es portarse bien, la bioética es mirar al otro sujeto en la misma dignidad que a ti. Entonces yo siento que eso falta mucha educación, porque si tú eres capaz de tener una mirada compasiva contigo mismo, lo vas a tener con el otro, y desde ahí te vas a cuidar. Entonces siento que tenemos que generar más conciencia, pero a través de la educación. Al menos nosotros como colegio, eso es lo que hemos ido haciendo. O sea, nos han llegado tantas denuncias que nosotros ponemos demanda y redemandamos, pero a la vez hacemos muchos conversatorios con abogados, muchos conversatorios respecto de ética, porque creemos que desde ahí nuestra carrera es un 90% mujeres. Por lo tanto, si no, porque para mí empoderarse de repente es como que se ponen a puro pelear y no hacen nada. Entonces, ay, ¿qué hace el colegio? ¿Qué hace el colegio? Pero a la hora de los cúrculos, sí, ya, pues hagamos algo. Ay, no, es que no puedo, ¿ya? Entonces, desde esa mirada creo que hay que empoderar, pero hay que dar herramientas para usar ese poder, ¿ya? Porque no sacamos nada en una marcha
pero a la hora de los QO firmemos la demanda y nada adelante la firma, ¿ya? Entonces siento que hay que educar mucho, mucho, y no desde una mirada que nosotros seamos muy bacanes o poderosos, simplemente es que desde la mirada que yo tengo cierto conocimiento que te puedo pasar a ti para que tú lo uses en tu beneficio y en el de los demás. Exacto. Eso creo. Tirar abajo el modelo paternalista, unirnos y educarnos. Creo que por ahí va. Y bueno, igual podemos hacer una marcha para que cambien las leyes laborales, ¿o no? Sí, la marcha va a ir. Sí, podemos tirar por ahí. O sí, podemos hacer un proyecto, digo yo. Siempre se puede, las dos cosas, uno no quita lo otro. Sí, oye, solo te quiero decir una cosa. Si yo salgo a las 5 en mi horario, pero me voy a las 8, soy mejor funcionaria. Es modelo paternalista, pues. Exacto. Te regala el papá, te regala una estrellita. Tenemos que cambiar. Sí. Sí. Hay varios verbos movilizadores que se nombraron aquí: educar, ¿cierto? Visibilizar, hablar, verbalizar. Francisca, ¿algún verbo movilizador? Yo diría que trascender de lo individual a lo colectivo. Colectivizar. Sí, lo necesitamos. Sí. Bueno, con esas palabras, ¿cierto? Eileen, no sé si quieres despedirte, dar agradecimiento. Quiero darle las gracias a todas por estar en el programa Voces de Salud. Estoy muy conforme con este programa. Creo que es absolutamente necesario que lo vean todas y todos y todes en sus casas, difundirlo harto, porque esta es una problemática tremenda que hay en salud que tenemos que visualizar. Y me voy con entusiasmo, fíjate, Cecilia, que con harta ganas de trabajar, porque tenemos que visualizar esto, un programa muy bueno, muy productivo, y muchas gracias por su experiencia, por su aporte y por por compartir sus conocimientos con nosotros. Sí, y por sobre todo también porque somos mujeres líderes también, ¿cierto? En nuestros propios espacios. Y eso también nos lleva a reflexionar que también tenemos una carga encima social, ¿cierto? Estamos empujando un muro gigantesco que tiene que ver con el patriarcado, como decía Cecilia, tiene que ver con la norma, con la heteronorma social, ¿cierto? Que todo el rato nos dice que no, que nos dice que no. Así que agradecerle a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos en Voces de Salud. Y les vamos a mandar a ustedes también nuestra taza del programa para que la tengan también en su espacio y puedan también visibilizarnos, por supuesto. Le espero. Sacarse una fotito, etiquetarnos y todas esas cosas. Agradecerles, Eileen, querida, por acompañarme también en la conducción de este capítulo número 4 de este podcast, Voces de Salud. Agradecer a Women in Global Health Chile, por supuesto, a los estudios de La Voz de los que Sobran, y estamos con todo el ánimo y todo el entusiasmo, por supuesto, para continuar este 2023 que recién estamos empezando. Así que espero que sea un buen año para todas, para todos y para todas. Bueno. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.